empezar a transmitir. Porque, bueno, entonces acabo ya entrando. Ok, bueno, pues... Hola, ¿sí? Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras. A esta sala A, específicamente, pues hoy nos reúne aquí un coloquio que se ha organizado en torno a la figura del filósofo español venezolano Trotamundos, Juan David García Vaca. Entonces, pues bueno, quisiera dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí en la sala y también a aquellos que nos acompañan vía remota. En esta primera mesa de este coloquio, Juan David García Vaca, una metafísica para el siglo XXI, tenemos la presencia de José Manuel Cuellar Moreno, de Irina López Rodríguez y de David Gómez Arredondo. Entonces, bueno, pues para no quitar más el tiempo de nuestros ponentes, les comento rápidamente la dinámica. Cada uno de nuestros ponentes dará sus palabras de acuerdo al tema que haya preparado y después pasaremos a una sesión de preguntas y después de esa sesión de preguntas pasaremos con el siguiente ponente, ¿ok? Entonces, bueno, la primera ponencia que tenemos el día de hoy es la que corresponde al maestro José Manuel Cuellar Moreno y tiene el nombre de Existencialismo en dosis inofensivas, García Vaca, columnista de El Nacional. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias, Jesús. Voy a dejar el de acá. Sí. Y pues muchas gracias muchas gracias al Colegio de Estudios Latinoamericanos, a la UNAM, a Misael, por invitarme a este convite sobre uno de los grandes pensadores en lengua española, que es Juan David García Vaca, que es uno de mis pensadores favoritos y uno de los que más repercusión tuvo en el curso de la filosofía en México, a pesar de su fuerte estancia en nuestro país. Y eso es lo que les quiero platicar en estos breves minutos. Son 20 minutos, ¿sabes? Bueno, Juan David García Vaca nace en 1901, fallece en 1900, no, perdón. Juan David García Vaca nace en 1901, fallece en 1992, es decir, fue un hombre de su siglo, como él le gustaba decir, consciente de que no iba a llegar al siglo XXI, pero también consciente de que sus grandes temas eran los grandes temas que fijaban al hombre del siglo. Él es muy difícil clasificarlo. Él fue monje claretiano hasta poco antes de salir de España en 1938. Y él va a ser traductor de innumerables autores. Va a traducir a Parménides, pero también va a traducir a Heidegger, pasando por Platón, las obras completas, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx. Es decir, es un personaje completísimo, aunque la frase que mejor lo define, de acuerdo con el propio Juan David García Vaca, es filósofo de la música. Así se consideraba él, y así quería que lo consideráramos nosotros. Él va a ser licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, va a ser miembro del Círculo de Viena de 1934 a 1936, profesor de lógica matemática, de filosofía de la ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona entre 1933 y 1937. Él sale, por obvias circunstancias de la Guerra Civil en 1938, primero Ecuador, y en 1941 la Universidad de México, que entonces no estaba aquí, sino en la Ribera de San Cosme, número 71, la Casa de los Mascarones, organiza unos cursos de verano para extranjeros. E invitan a José Ortega y Gasset, pero José Ortega y Gasset no acepta la invitación. Entonces invitan en segundo lugar a Juan David García Vaca. Y es como Juan David García Vaca entra por primera vez en contacto con las autoridades universitarias mexicanas, y eso hace que al próximo año, en 1942, él ya venga a México como profesor de la facultad. Él impartía impartía varias asignaturas. Una de ellas era metafísica, que cuentan sus alumnos que en la primera clase, en pizarrón, escribía la sentencia de Aristóteles, que es la de todo ser tiene apetencia de ser, ¿no? Y así comenzaba su clase de metafísica. Pero él también venía con una manía, que era la manía de Heidegger, un personaje que sí era conocido en México, pero no demasiado conocido. Aquí se leía sobre todo a Schiller, a Hartmann, a otros alemanes, no necesariamente a Heidegger.
Pero aquí un dato muy interesante. Juan David García Vaca leía sobre todo Kant y el problema de la metafísica, porque recordemos que había otro exiliado español, o transterrado español, José Gauss, y que José Gauss tenía su seminario, pero José Gauss se ocupaba sobre todo de ser y tiempo. Entonces, para arrastrar la impronta de Kant y el problema de la metafísica hay que remontarse a Juan David García Vaca. Ahora, él también en México traduce un libro de Heidegger, que es Hölderlin, la esencia de la poesía. Nada más que sale con una errata. Lo publica la editorial Séneca, se distribuye y en ese momento le llega a Alfonso Reyes y Alfonso Reyes le manda una carta a David García Vaca diciéndole que hay una errata, que Hölderlin tiene una G en el título del libro y en todo el libro. Entonces, bueno, Juan David García Vaca se avergüenza y se retira ese libro del mercado. Por lo tanto, es un libro, es una rareza. Aquí lo traigo, conseguí una copia. Esta copia era de Fausto Vega. Y aquí pueden ver tal cual la errata, Hölderlin y la esencia de la poesía, que se va a republicar lustros después, ya sin la errata. Entonces es una lástima que esta traducción no haya podido tener mayor repercusión en México por esa minucia. Pero también en sus confesiones, que son las confesiones que escribe ya cuando él tiene 90 años, Juan David García Vaca, nos cuenta que aquí en México él se sintió golpeado, o sea, tuvo una crisis existencial teórica, porque dice que lo que restaba de su edificio aristotélico tomista acabó de derrumbarse. Él publica aquí un libro en México, otro, además de esta traducción que va a ser muy importante, que es Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Relatividad, en 1941. Lo publica la editorial mexicana. Y allí repasa la axiomática de Reichenbach, Lorentz, Minkowski, Einstein, Weyl, la teoría cuántica de Heisenberg, y él se da cuenta que el principio filosófico clásico, que es el principio de individuación, ya no puede regir. Ya la ciencia la ha puesto en crisis y la filosofía tiene que responder a esta crisis del principio de individuación. Es decir, Juan David García Vaca se pregunta en México si puede haber una filosofía en cuya base esté la indeterminación. Así como la física ya postula la indeterminación fundamental de la materia, la metafísica tendría que apercibirse de esta revolución que está aconteciendo en la ciencia. Yo no soy íntegramente yo, se preguntaba García Vaca. Lo mío no es íntegramente mío. Limitación aún del yo trascendental. La nueva filosofía habría de sostener, como los grandes físicos, el principio del indeterminismo. Entonces, vean, este libro, que por cierto le encantaba a Emilio Uranga, decía que Juan David García Vaca fue como una especie de Carl Sagan de su momento, un divulgador de esta teoría cuántica. Ya supone, insisto, una revolución en la concepción metafísica. Y fíjense cómo lo percibían sus discípulos. Archibaldo Berns, que Archibaldo Berns no era alumno de la facultad, pero se la pasaba en la facultad. Archibaldo Berns era un millonario, heredero de las grandes fortunas algodoneras de Torreón, ex marido de Dolores del Río, todo un personaje. Y se la pasaba en la facultad, y él decía que García Vaca era uno de esos raros monstruos de 7 cabezas que todo lo saben. Parecía no haber rama del conocimiento que ignorase. Filosofía, teología, filología, física, literatura, música, alquimia, todo lo sabía este hombre alto, pulcro, apolíneo, jesuítico. Gafas con solo enganches, cabello gris, ojos claros, piel traslúcida, voz y acento españoles, distinto al tono de Gauss, sin desgarres ni altibajos, voz de varón tranquilo y bien centrado, tal su actitud y asceta moderno, serenamente clásico en medio del dilema. Se le veía invariablemente recorrer los pasillos de Bellas Artes, los viernes sinfónicos del brazo de 2 güeras, las mismas que solían presentarse en mascarones, Hilda Kruger y Lamparich, que después se sabría que Hilda Kruger era un espía nazi, pero bueno. Y Emilio Uranga, que también quedó obnubilado por la inteligencia y la presencia de García Vaca, lo describía de esta manera. García Vaca no iba a los discípulos, sino que los discípulos tenían que ir a él, como el primer motor de Aristóteles. Movía como el amante al amado, sin agitar apenas el vuelo de una pestaña. Practicaba la filosofía como lo inaccesible, como tan enlazada al genio innato y una formación de príncipe de la iglesia, que pocas o ninguna esperanza quedaban de alcanzarlo por un camino del saber y de la conquista cotidiana.
que hubiera sido a su lado un rigor de discípulo, él que como maestro se había sometido a todos los ascetismos. Lo que quiero dejar en claro es de que era el primer motor de los cánones. Había otros dos grandes filósofos, José Gaos, Joaquín Xirau, pero por mucho Juan David García Vaca se tenía como el mayor sabio o como el genio de la filosofía mexicana. Y va a tener un papel crucial en México. Ya voy a acercarme un poco al meollo de la cuestión. En 1947, es decir, en la posguerra, llegan algunas novedades francesas a la librería que estaba en la forma número 2. A principios de 1947, Juan David García Vaca compra un ejemplar de L'Être et l'Union, El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre. Es uno de los primeros lectores, no es que el primer lector del ser y la nada. Y al mismo tiempo, estamos hablando ya de marzo de 1947, ocurre una coincidencia que va a determinar el curso de la filosofía mexicana. Fernando Benítez se hace director del periódico El Nacional, que era el periódico oficial del gobierno. Y desde el primer día, la página 3, que era la página cultural, la cede a sus amigos filósofos. Ahí van a tener una columna Leopoldo Sea, Eduardo Nicol y también Juan David García Vaca. Su primera columna va a ser del 19 de marzo de 1947 y él va a titular muy humorísticamente su columna Existencialismo en dosis inofensivas. Y la idea era divulgar los principios del existencialismo para el gran público, porque decía también humorísticamente que en México no había más que 2 ejemplares de Simon Sight del ser y la nada, ¿no? A pesar de que todo el mundo quería hablar sobre Heidegger. El existencialismo, dice en esa primera columna, esa filosofía de cuyo renombre y obras es padre Heidegger, amenaza con trocarse en una de las plagas filosóficas, sociales, literarias y aún teológicas de nuestros días. Y sus palabras van a ser proféticas, porque justamente este fue el existencialismo en México. Una plaga, como decía Vasconcelos, la cepa mexicana de un sarampión parecido. Así lo llamaba Vasconcelos. A mediados de 1947, García Vaca reseña El ser y la nada. Es el primer acuse de recibo en México de esta obra de Jean-Paul Sartre. Y en su reseña llama sobre todo la atención del capítulo 2. Y como recordarán, el capítulo 2 de la primera parte del Ser y la Nada está consagrado a la mala fe, esta capacidad que tenemos los seres humanos de engañarnos a nosotros mismos. Y de hecho no resulta extraño que le haya llamado la atención este capítulo 2 de la mala fe, porque de hecho en el pensamiento hispanoamericano y en particular en el pensamiento mexicano había ya una larga tradición de reflexiones sobre esta capacidad de la automentira. Recordemos el bovarismo nacional de Antonio Caso. Antonio Caso dice que los mexicanos tenemos un yo ficticio, un yo ideal que aplasta al yo real auténtico. O también recordemos al complejo de inferioridad de Samuel Ramos, donde hay un desfase de cómo nos percibimos y la manera en que somos. Es decir, esta capacidad, la mala fe o del autoengaño, ya tenía su arraigo y tenía una tradición en México. Podemos entender por qué El ser y la nada, con todo y su capítulo 2, estaba llamado a florecer en nuestro país. Fue muy importante esta reseña de Juan David García Vaca. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban los discípulos de José Gaos. Ahí estoy hablando de Ricardo Guerra, de Luis Villoro y de Willy Brandt. Y sabemos que José Gaos repudiaba el existencialismo francés. Para Gaos, Sartre no era más que un divulgador, un comentador, en el peor sentido, en el sentido peyorativo de Heidegger. Desvirtuaba el sentido de la filosofía Heidegger. Otro que se compró el libro del Ser y la Nada fue Willy Brandt. Y es Juan David García Vaca quien, sin proponérselo, les dé el espaldarazo a estos jóvenes para que se tomen en serio Sartre. Porque dicen, bueno, si Juan David García Vaca, que es un filósofo, antiguo miembro del Círculo de Viena, que toma en serio la filosofía de Sartre, no lo trata como un charlatán, pues con mayor razón nosotros. De modo que se convierte en la carta de legitimación y en la carta de validación del grupo imperial. Este grupo que formaron los jóvenes que mencioné, más otros como Salvador Reyes Nevares, como Fausto Vega, era dueño de este libro. Y no solamente esa reseña, Juan David García Vaca, también en julio-agosto de 1947, en Cuadernos Americanos, poquito después de publicar esta reseña,
publica otro texto que se llama Existencialismo alemán y Existencialismo francés, Heidegger y Sartre, donde los contrapone. Ahorita no hay tiempo de entrar mucho en este cotejo que hace Juan David García Vaca, pero prácticamente el peso de la balanza para él se inclina hacia Sartre simplemente por el hecho de ser un pensamiento latino. Y este texto nos cuenta Emilio Uranga que causó conmoción. Y cuando él lo leyó, le dedicó toda una madrugada emocionado a leer este artículo, y eso terminó de convencerlos de iniciar una revuelta en contra del magisterio gaussiano y la ortodoxia heideggeriana. Juan David García Vaca va a continuar con sus columnas durante todo ese año de 1947, que son unas columnas que estoy revisando, estoy escribiendo un artículo sobre justamente estas columnas, pero ahí va a pasar algo. Él va a tener algunos roces con José Villegas, que recuerden que José Villegas es secretario del Colegio de México, ¿no? Y eso de alguna manera le va a cerrar las puertas aquí en nuestro país a Juan David García Vaca. Pues para no hacer el cuento largo, a principios de 1948, Juan David García Vaca se queja de que el sueldo no le alcanza. Tiene un sueldo de 800 pesos mensuales, su esposa está embarazada, no le quieren dar un aumento, entonces él decide irse de México. Y es así como en principios de 1948, García Vaca abandona el país, se instala primero en Caracas, Venezuela, termina instalándose más bien en Caracas, Venezuela, donde va a dirigir y fundar el Instituto de Filosofía, va a tener un impacto en Venezuela. Pero digamos que deja, iba a decir su semilla, pero yo creo que lo que deja en México es una manzana de oro de la historia, que es el existencialismo francés, ¿no? Porque la revuelta en contra de Gauss va a seguir, y va a seguir de manera muy virulenta a lo largo del 48, del 49, del 50 y hasta el 52. Entonces ahí el tábano del grupo Hiperión, el pervertidor de la juventud mexicana, en el mejor sentido, fue Juan David García Vaca. Y Juan David García Vaca va a volver a nuestro país. En México se va a celebrar un congreso importantísimo, que es el tercer Congreso Interamericano de Filosofía, del 11 al 20 de enero de 1950. Y ahí se discutió ampliamente el existencialismo. Y encontré esta foto, es una foto inédita, se las comparto, es una foto maravillosa. Esta foto es del 16 de enero de 1950. Es el Congreso Interamericano de Filosofía. Esta es la mesa de existencialismo y es la única foto que yo conozco, que yo he visto, donde vemos congregado a Emilio Uranga, un jovencísimo Emilio Uranga, a la izquierda de Emilio Uranga, Eusebio Castro, que era también el fundador de la revista Logos. A la derecha de Emilio Uranga vemos a Adolfo Menéndez Zapará, y atrás de Emilio Uranga, ahí con lentes, Juan David García Vaca. Y por ahí también está Eduardo Nicol, y hasta el fondo Jorge Portilla. Yo no conozco otra foto donde estén congregados todos estos personajes, y además en un evento que fue tan polémico como estas mesas sobre existencialismo. Ahí los vemos con los auriculares porque había traducción simultánea, ¿no? Y esto fue en el auditorio de San Ildefonso. La foto, 16 de enero de 1950, García Vaca va a volver a estar en nuestro país y seguramente habrá visto con gusto que su semilla que plantó estaba prosperando en México. Y no va a ser la última vez tampoco que coincidan los jóvenes existencialistas mexicanos que tanto le debían a García Vaca. También van a coincidir en Lima, Perú, en 1953. En 1951, perdón, un año después, el 30 de julio de 1951, va a haber también un congreso en Lima, Perú, y ahí otra vez van a encontrar Leopoldo Sea, José Vasconcelos, Ricardo Guerra, Portilla y el propio Juan David García Vaca. Seguramente habrán recordado con mucho gusto esas noches de insomnio donde leían a Juan David García Vaca con emoción eléctrica, ¿no? Y básicamente, me quiero quedar hasta allí para no comerme el tiempo, apuntar únicamente que su última columna en el Nacional fue del 13 de septiembre de 1947, una columna relativamente breve, pero que él va a seguir colaborando de manera muy puntual con el Nacional. Y esas colaboraciones no se han estudiado, porque es un estudio, sobre todo un estudio cronológico, porque ya vemos que no fue un personaje cualquier México, sino que fue, no sé si llamarlo el padre, pero sí por lo menos
el principal promotor. Sin él no hubiera habido esto que llamamos existencialismo mexicano. Sin él no hubiera habido un grupo imperial, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por tu ponencia. Bueno, pues abrimos la sesión de preguntas y comentarios del público. No sé si alguien quiera comentar algo sobre la ponencia de José Manuel. Y otra foto, ¿no? Esta foto. Aquí se ve. Esa es la primera columna de García Vaca. Esa es del 19 de marzo de 1947. Ok. Si alguien quiere comentar algo sobre la ponencia de José Manuel respecto a García Vaca. Bueno, en lo que se anima, me gustaría preguntarte un poco, José Manuel. Bueno, a mí la biografía de García Vaca me parece muy interesante, no vamos a abundar mucho en ella, pero en su estancia en México parece que, digamos, lo que hizo el pensamiento español, o en general de los transformadores españoles, fue que cuando llegaron aquí pudieron hacer una escuela, digo, es muy clara la escuela de Gauss, de Giraud, de todos estos pensadores. Y es muy claro, digamos, cómo sus alumnos fueron, digamos, desarrollando y haciendo su propio trabajo, ¿no? Lo que ya se habían encontrado aquí con Sea, con Ramos. El caso de García Vaca me parece un poco curioso porque no, o sea, tú mencionabas que decían que los discípulos eran él, pero al parecer no logró como esta cohesión en un grupo de trabajo. Entonces, ¿tú por qué crees que, digamos, o si has encontrado lo de por qué no se, digamos, arropó de estos jóvenes estudiantes? Como digo, había afinidades, incluso más que con Gauss, pero pues al parecer tiene el pensamiento, digamos, no así el de García Vaca. Entonces, tú, digamos, en este periodo de tiempo de García Vaca, ¿qué crees que te Pues yo creo que en parte su personalidad, o sea, sí tiene un poco de ese afecto, ¿no? El primer motor de Aristóteles no solamente por su sabiduría, sino por justamente lo que nos decía Emilio Uranga, los discípulos tenían que acercarse a él, a diferencia, por ejemplo, de Joaquín Xirau. Es decir, si revisamos la planilla de profesores de Mascarones, vemos que sí hay un grupo muy bien marcado, que son los kantianos, liderados por Guillermo Rodríguez, los newtonistas Osvaldo Robles, que detrás tienen motivaciones políticas, y justamente la inquietud de los otros era que este grupo les estaba comiendo, ¿no? Los puestos administrativos y tal. Joaquín Xirau dicen que era el más accesible, toda la cantidad de profesores, organizaba ahí en su casa de la colonia San Rafael de Saricarnot unas tertulias todos los jueves donde todo el mundo iba. Es que en realidad el grupo que se estaba formando de manera muy fuerte era el de Joaquín Xirau. Pero Joaquín Xirau, sabemos, fue atropellado por un tranvía, fallece justo afuera de Mascarones, en abril, si mal no recuerdo, de 1946, y digamos que de alguna manera eso trunca la formación de ese grupo muy sólido que se estaba haciendo, y eso hace que los discípulos, los alumnos de Joaquín Xirau, de Joaquín Xirau, se vayan al seminario de José Gauss, que José Gauss en realidad era también, dice que muy gélido, no tenía esta calidez paternal, de modo que también hacer un grupo alrededor de José Gauss era muy difícil, ¿no? Y seguramente la revuelta, por lo menos de Emilio Uranga en contra de José Gauss, tiene que ver mucho con la frustración de no obtener de Gauss esta percepción, este cobijo que él necesitaba. Y también hay que decirlo, la partida de Nicole, de García Vaca, de México, digamos que no es de que deje el panorama libre, pero sí hace que destaque mucho la figura de José Gauss, ¿no? De estas tres figuras que he mencionado, José Gauss, digamos que él mismo, no es algo que yo estoy añadiendo de mi cosecha, el propio José Gauss sentía una admiración y un profundo respeto por Joaquín Xirau y por Juan David García Vaca. Entonces, se va Juan David García Vaca, Joaquín Xirau fallece, y también fallece otro de los de personajes claves de Mascarones, que es Antonio Caso, en 1945, y eso de alguna manera explica la emergencia muy fuerte de la escuela gaussiana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias por la pregunta. Bueno,
Bueno, realmente un par de breves. Entiendo que el último artículo de esta serie que estás reconstruyendo, ¿de qué año? Ah, creo que llegaste a mencionarlo, pero no lo capté. 47. Bueno, sí, porque básicamente lo que quería preguntar, porque ahora ya como que me quedó mucho más claro y puntual ese recorrido por México hacia Vaca, y un poco como que lo que te iba a preguntar con respecto a digamos, a su salida de México, su llegada a la escuela, y alcanzas a ver cómo probablemente por lo menos ya retrospectivamente viéndolo a partir de la producción posterior de García Vaca, mi pregunta sería si alcanzas a captar también una toma de distancia posterior de García Vaca en algún registro, por ejemplo, en sus autobiografías que dice, y él afirma o habrá afirmado que luego se distancia también de esta algún momento posterior. Tengo la impresión, todavía muy vaga, de que efectivamente quizá difundió en la década de los 40 esa contraparte a la figura de Heidegger, pero que probablemente tampoco le convenció del todo y que más adelante habrá profundizado y profundizado lo que en la década de los 40 tú estás. Yo sé que es bajísima la cuestión comercial, que es bajísima la producción, bajísimo el recorrido y difícil como de acotar. Lo interesante, yo creo que tu trabajo es que vas de manera muy puntual, como justo circunscribiendo una parte de su vida y de su obra, ¿no? De trabajo. No sé, te suelto eso, pero yo sé que está en otro momento de la trayectoria de García Vaca. Por ahí tengas algún dato. Es que Juan David García Vaca tampoco va a ser sartreano, o sea, no le va a aprender indicios. Sartre fue uno de sus miles de intereses, ¿no? Archibaldo Bernal exageraba cuando lo llamaba un monstruo de 7 cabezas. Entonces sí sería a Heidegger, sería Sartre, pero no solamente eso, muchas otras cosas. Todavía en los 50, ya fuera de México, va a seguir escribiendo sobre el existencialismo y todos estos textos los va a reunir tal cual en un libro que se llama El existencialismo, que tiene la desventaja ese libro que deja fuera algunos textos para mí claves y que los revuelve cronológicamente. Entonces, es difícil hacer la reconstrucción cronológica a partir de ese libro porque vemos que es una recepción no temprana, sino la primera recepción de Sartre en México, es Juan David García. José Manuel, porque el pensamiento de Vaca para muchas personas. Entiendo parte de este gran lector, con lo que dices, ¿tú veas alguna relación clara o directa o expresa, ¿no? De su fundamento científico y el saber científico científico? Solamente alcanza a ser un buen lector. Y en México, un poco parece que lo que quiere hacer es escapar ese grupo de la filosofía mexicana en México. O si en realidad hay un impulso de pensamiento a partir de. Sí, totalmente. Justo por eso subrayo mucho la importancia de este libro sobre la teoría de la relatividad. Porque o sea, los jóvenes existencialistas mexicanos lo leyeron con una avidez tremenda. Eso nos indica ya que desde 1941 Juan David García Vaca está dudando de la metafísica básica, de la física aristotélica, y que ya está abriéndose a otros horizontes completamente. Él dice en algún momento de los 40, dice, es que yo no puedo subirme a un avión y sostener la metafísica de Aristóteles. No tengo que ser un hombre del siglo XX
Entonces yo creo que sí, o sea, su interés por la ciencia, por la física cuántica, para mí es un antecedente directo de su casi inmediato interés por el existencialismo. Y también es muy fácil, pues muy tentador relacionar estos pasajes con algunos artículos de Antonio Caso en La persona humana y el estado totalitario del 41, que reúne textos que van desde 38 hasta el 41, porque Antonio Caso también, de los últimos escritos que hace, justamente es sobre la física cuántica y qué repercusiones tiene la física cuántica en la metafísica tradicional. O sea, también Antonio Caso, otro hombre del siglo XX, tiene inquietudes y crisis parecidas. A mí justamente en este sentido me llama mucho la atención. Creo que es una, en general no creo que con la filosofía todas las estudian muy bien, la biografía con el pensamiento van muy unidos, ¿no? Digo, a lo mejor para nosotros, hombres ya del siglo XXI, es muy fácil entender un poco la división física entre la clásica y la cuántica, pero en ese momento es fundamental, ¿no? Como la cuántica viene a revolucionar científicamente toda una concepción de 5 siglos. Y bueno, en los textos que he tenido la oportunidad de revisar de García Vaca y ahora que tú haces, es muy fácil, ¿no? A veces queda un poco, como, digamos, el hueco entre este pensamiento de García Vaca o en general de los desterrados con lo que se viene a presentar en los 50 con la filosofía de lógica. Y yo creo que García Vaca ya es un puente fundamental para entender de dónde surge esta necesidad de otorgar un muy. Totalmente, ¿no? O sea, hablamos de la filosofía de lo mexicano, del existencialismo de Marx, pero se nos olvida que en el fondo está Juan David García Vaca y en el fondo están sus lecturas de la física cuántica. Incluso otra lectura que les fascinaba a Emiliana y al grupo Imperial era el Manifiesto Socialista. Todo esto, ¿no? Son muchos más referentes los que hay detrás de la filosofía de lo mexicano, que Samuel Ramos, que Antonio Caso, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Si no hay, adelante, Vicente. Yo solo agradecerte, José Manuel. Bueno, el hecho de poner tu exposición, digamos, detonante, ¿no? O sea, desde que nos mandaste el título de que la mayoría de nosotros ignorábamos que acá había un trabajo que yo esperaría que a futuro nos pudieras compartir con claro, creo que sería muy importante. Pero concreto la pregunta que más allá del exilio y digamos, su ubicación en Venezuela, no se formara propiamente en una escuela de alumnos. ¿Tú a qué crees que responde el silencio que hay? Todos sobran la academia. Bueno, primero gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. O sea, evidentemente cuando me dijeron coloquio de García Vaca me brillaron los ojos. No lo sé, posiblemente un poco a lo que nos referíamos. Es algo muy humano crear grupos de interés, ni siquiera hay que ser muy malévolo, ¿no? Para tener un grupo de amigos y tal. Y en México pues ha pasado un poco así. Y ese es el destino que le deparó no solamente a García Vaca, sino a muchos otros personajes. Muchos de los que vemos en las fotos no los leemos. Adolfo Meléndez Amarado, Eusebio Castro, son nombres que quizás ni siquiera habíamos oído y que en su momento publicaron y que en su momento hicieron traducciones importantísimas. ¿Qué pasó? Habría que rastrear caso por caso. Juan David García Vaca, pues no sé, quedó fuera un poco del panorama físico. Y algo muy importante, que para mediados de 1950 la filosofía mexicana dio una vuelta enorme. No solamente se trasladó del centro a la Pedregosa, literalmente ciudad universitaria, sino que se convirtió en una filosofía anglófila. Es la irrupción de la filosofía analítica. Y para la filosofía analítica, alguien como García Vaca es una excentricidad andante. No tiene caso un pensamiento que se permite estas metáforas, ¿no? Y este estilo. Yo creo que también por eso, ¿no? Dejó de importar aquí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues muchas gracias, José Manuel. Vamos a dar paso ahora a la conferencia, bueno, a la ponencia, perdón, de David Gómez Arredondo, que lleva el título Notas sobre la metafísica de Juan David García Vaca. Por favor, David.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Justo yo creo que sí se oye bien, ¿verdad? No, digo, la recuperación de la figura de Juan David García Vaca me parece, por supuesto, fundamental, ¿no? Esta pregunta que hacía, que nos tiene muchas resonancias, digamos, ¿no? Con interrogarnos por qué una obra de este gesto y de esta magnitud ha sido poco revisitada. Y un poco también comento que respecto a lo que traigo hoy, siento que efectivamente la intención original era justo de seguirle la pista a una de las obras de García Vaca que ya son de la década de los, publicadas en la década de los 60, que es esta de Metafísica Natural Estabilizada y Problemática Metafísica Espontánea. Pero sí quisiera, antes de entrar a señalar un par o tres puntos que puedo quizá esbozar en torno a esta obra y que particularmente conllevó pues una experiencia un tanto compleja y tengo que decir un tanto frustrante en el sentido de que recuperar o tratar de transmitir justo lo que me parece que es el ejercicio de García Vaca, que implica una profundidad teórica realmente avasallante para el lector y que exige, quizá esta sería una probable respuesta a lo que preguntaba Misael, ¿no? Que exige una interlocución con sus lectores que puede, en términos de la densidad, digamos, filosófica y la multiplicidad de referencias científicas que están en juego todo el tiempo en el discurso de García Vaca, que quizá lo que ocurre es parte de lo que esto me pasó a mí, que me vi un tanto, yo decía aquí, avasallado por el autor, ¿no? O sea, que no te da un respiro en términos de la profundidad filosófica, profundidad teórica y también, insisto, este cruce de referencias científicas que es muy difícil que para muchos lectores que le puedan seguir la pista si no tienen esa disposición, que por supuesto es algo que le exige García Vaca a los lectores, pues de transitar por las matemáticas, en números transfinitos, que es cálculo de probabilidades, que es lo que viene también en en metafísica, decía, claro, la física cuántica, pero o sea, el cruce de disciplinas científicas que están implícitas en este tratado de García Vaca, pues es incluso difícil de enumerar, ¿no? Bueno, esto es más que un reto, más yo siento que fui rebasado. Entonces, bueno, les voy a comentar mis notas. Espero ir hilando algunas cuestiones que sí están en el proyecto de metafísica de García Vaca, que creo que por lo menos alcanzo a aludir en algunos. Bueno, entonces, bueno, algo en parte ya lo dije, ¿no? Una de las características más notorias de la producción filosófica de García Vaca nos remite a la vastedad, en términos cuantitativos, pero también en términos de sus intereses, ¿no? Algo que ya comentabas con los testimonios de las personas. Es una obra tanto prolífica, ¿no? Vasta, ya decía yo, y que hace que acercarse a ella resulte todo un reto. Voy a hacer unos recortes, es lo que la conclusión a la que llegué, que puedo hacer algunos recortes, unos acercamientos un tanto fragmentarios a este volumen
que ya les comenté, metafísica natural, estabilizada y problemática metafísica espontánea, cuya amplitud de miras y profundidad teórica resultan, ya lo decía yo, avasallantes para el lector, ¿no? Algo que me llama la atención y que comentábamos previamente es que se edita en el Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM, en coedición con el Fondo de Cultura Económica en 1993. Ya todavía no existía propiamente el Instituto de Investigación Filosófica, o por lo menos no me queda muy claro ahí. Efectivamente, la referencia es en el 63. Bueno, la primera parte de este tratado de García Vaca constituye una reflexión sobre el punto de partida o el principio de la metafísica. Y propiamente se irán allí delimitando los presupuestos o el suelo, por decirlo de alguna manera, de cualquier reflexión filosófica. Hay un pasaje de estos prolegómenos generales, me parece que es el tema que en parte va a abordar lo que conversamos. Hay un pasaje de estos prolegómenos generales que abarcan toda una sección, como les digo, y que resulta muy elocuente al respecto de este proyecto o esta parte de la obra de García Vaca, donde se trata de esbozar cuál sería el punto de partida o el principio de la metafísica. Y dice García Vaca: aún antes de que plantee cualquier cuestión previa acerca de mí mismo, de mi existencia, mis potencias, mis posibilidades, esencia, constitución, origen, destino, me encuentro ya siendo yo quien a tales cuestiones referentes a mí mismo ha respondido ya, y de manera determinada, a saber, teniéndome por real, considerándome como real, sirviéndome sin más de mi cuerpo, alma, potencias y sentidos, sin haberme preocupado de responder previamente a ninguna cuestión concerniente a mi realidad, grado de realidad, límites de mis posibilidades, alcance de mis potencias. ¿No? Es justo, termina esta cita, es esta distinción que va a estar esbozando García Vaca entre comienzo de la reflexión filosófica y principio, ¿no? Donde el comienzo, o sea, este primer ámbito, parece conducir a un inicio temporal. Comienza la reflexión filosófica o hay una resolución para filosofar. Mientras que los principios, en los que aparecerá toda una constelación de datos que nos va separando por opciones y por tipos de datos de García Vaca, esos principios nos sugieren que para reflexionar filosóficamente se tiene que partir de unos presupuestos que están siempre aquí. Aquí hablaba yo de, traía a colación esta cita de García Vaca, donde él habla de que antes de interrogarse por sí mismo ya está dando por supuesta su realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo en otros pasajes de estos comienzos, de estos preliminares, lo que hace García Vaca es esbozar que antes de tematizar o antes de reflexionar sobre el mundo, ya estoy haciéndolo en un lenguaje. También ahí está todo toda esta reflexión de García Vaca sobre lo que implica ya estar utilizando un lenguaje, ¿no? Esa es como la contraparte de esta cita que les traía a colación. Y este punto de la reflexión filosófica en términos de su comienzo o de su principio, lo irá afinando y desilvanando García Vaca en esta primera sección que les decía de su metafísica, y podría ser un hilo conductor para contemplar cómo se planteaba en su filosofía la problemática de los fundamentos. Porque justo lo que está en juego es que independientemente del momento de inicio del filosofar, hay unos fundamentos que trata de esbozar realmente García Vaca como
estos fundamentos que siempre están ahí debajo, ¿no? En cualquier intento de ejercicio de reflexión filosófica. Y eso por una parte, y por otra parte veo una temática paralela que se va gestando allí, que es el de los límites, o incluso podemos decir también los soportes de la racionalidad. Me parece que en esa parte inicial de la metafísica de García Vaca están en juego esta temática de las condiciones, los límites de la racionalidad, pero también sus bases, digamos, ¿no? O sus fundamentos, ¿no? Sus soportes, decirlo acá. Bueno, eso corresponde a toda la primera sección de la metafísica. Y algo que me llamaba mucho la atención, y es en lo que me voy a centrar ahora, es que en esta metafísica de García Vaca, él incorpora su filosofía de la técnica a las consideraciones metafísicas y ontológicas que le guían en todo el tratado. Me parece eso fundamental y creo como una esbozo como de lectura de la obra en su conjunto, que justo en ese cruce de la técnica y de la metafísica, pues está la clave de la propuesta de García Vaca. Claro que esto lo esbozo nada más como una manera de consideración que habría que ver con la detalle, ¿no? Voy a apuntar algunas de las direcciones en que se mueve García Vaca en este de filosofía de la técnica, que como sabemos está desarrollada por separado en otros volúmenes de García Vaca. Bueno, tras unas consideraciones sobre la noción de mundo, se establecerá la distinción entre mundo natural y mundo artificial. El mundo artificial, para que sea tal, requiere, según García Vaca, del invento de artefactos. Y nos dice que un artefacto es, primero, la mostración concreta de que una propiedad o función inserta en determinadas conexiones naturales puede actuar separada de su natural contexto. Insisto en esto, ¿no? Es una función o propiedad que está inserta en la naturaleza, pero que el artefacto como que la extrae, digamos, de contexto natural. Y puede funcionar, un poco así lo entiendo, y puede entonces funcionar de forma separada de ese contexto natural, ¿no? Dice de su natural contexto, ¿no? ¿Qué ejemplos nos pone García Vaca de artefactos? El avión, el automóvil, hablas del avión, el automóvil, el termómetro, la pila atómica, ¿no? Y va a elaborar algunas consideraciones sobre la novedad, o sea, el tema de la creación de estos artefactos. Bueno, él más bien habla de novedad, ¿no? Porque para él los artefactos no son posibles antes de ser reales, sino se vuelven posibles al ser reales. Y por otro lado, nos va a decir García Vaca, el proyecto de crear artefactos es, por eso decía la que me parece esta una de las claves de la obra, el proyecto de crear artefactos es de suyo metafísico, trastornador y transmutador de lo físico o natural. También dice García Vaca que la técnica moderna es, por el plan intrínseco que lleva, técnica metafísica. Hay otros aspectos de los artefactos que señala García Vaca, que no tienen esencia, sino que tienen un plan, ¿no? Y entonces separa, y yo creo que esto tiene que ver con algo que mencionabas de cómo supera la formación aristotélico-tomista, ¿no? Dice García Vaca, hay una distinción entre la esencia de lo natural, donde la cosa es ella misma y no está hecha de. Particularmente los artefactos, nos va a decir García Vaca, que son algo montado, ¿no? Un artefacto es algo montado, o lo que de natural pueda ser montado y admita montaje. Termómetro es termómetro,
tiene una identidad, ¿no? Reloj de reloj tiene una identidad. Montados con cierto tipo de materiales y con cierta forma, hechos pues de elementos diversos y sacados de los confines del mundo natural, ¿no? Pero tanto en esos casos de los artefactos, tanto los materiales, el es de, como el simple es, lo que es cada artefacto, termómetro, reloj, está sometido al para, a una función o propiedad, ¿no? Que el artefacto tiene componentes, está hecho de, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una función, está hecho para, ¿no? Justo aquí va a marcar García Vaca la separación entre lo orgánico y lo técnico, ¿no? Y para darle más fuerza a esa perspectiva, va a decirnos que el mundo artificial está montado con piezas, no con partes. Son piezas, ¿no? Dice García Vaca que cada artefacto consta de un conjunto mayor o menor de piezas, cada uno de suyo con su propia función. Y cuanto mejor esté montado, tanto mejor cada pieza ejecutará una sola función y toda ella. Por ejemplo, un eje o una rueda, un motor o una polea, o una punta de lápiz o una goma de borrar. O sea, esas son, diríamos, son esas piezas. No habla de partes, habla de piezas, a diferencia de lo orgánico que tendría partes, ¿no? Justo ese es como que el ejercicio de separación que hace García Vaca entre lo natural y lo artificial, ¿no? La vida, y aquí viene una referencia también sobre la vida, ¿no? Que plantea García Vaca, que la vida está toda en el todo y toda en cada una de sus partes u órganos, ¿no? Mientras que un artefacto presenta, dice, al menos por ahora, la peculiaridad de un todo que está tan solo en el todo, más no en cada una de sus partes o piezas. Y bueno, hace algunas consideraciones complementarias sobre la causa, lo distingue entre distintas modalidades de causa en el caso de los artefactos. Nos va a separar entre causa eficiente y causa eficaz. Pone el ejemplo del apretar un botón o, por ejemplo, bueno, lo desarrolla muy rápido, pero nos habla del volante, ¿no? Causa eficaz y no eficiente. En fin, va complejizando esto que les estoy apenas, por supuesto, esbozando, ¿no? Y por último, nada más diría que, ¿por qué comentaba que en buena medida me parece que esta separación entre lo físico y lo técnico resulta ser clave para la lectura de la obra en su conjunto? Porque, bueno, como que les esbocé algunas de las concepciones que tienen sobre la técnica y los artefactos de García Vaca, pero lo que va realmente ocupándolo en el resto del volumen es cómo lo técnico puede trastocar lo físico, y eso proyectado hacia el futuro, ¿no? Nos va diciendo que es un proyecto. Es algo, bueno, obviamente aquí tengo que decirlo que había muchas resonancias que provocaban con respecto al texto sobre la técnica de Heidegger, ¿no? Y que no, sabemos que desde el principio nos dice García Vaca en este tratado que no va a mencionar nombres, y de todo el universo de interlocutores que tiene tanto en la ciencia como en la filosofía, no nos da realmente nombres, ¿no? Pero efectivamente yo creo que ahí hay una interlocución muy clara, ¿no? Él está resolviendo de otro modo, y quizá, no, bueno, no, quizá seguramente con un bagaje científico muchísimo más vasto que como vemos en Heidegger, ¿no? Otro perfil. Está tratando de resolver esa pregunta sobre, ya no solo sobre la esencia de la técnica, que lo vemos aquí,
sino sobre la proyección a futuro del proyecto de la técnica, ¿no? En algún pasaje muy de pasada realmente, justo esto que dice García Vaca, es que esta sería una metafísica desde el Renacimiento, no es la metafísica pre-renacimiento, ¿no? Es el proyecto de la técnica. Y bueno, les comento que esto que les estoy como esbozando, realmente espero que sean unos comienzos de apuntes para luego tener algo más, más estructurado, pero sí, insisto, me vi como avasallado. Ahí me dejo. Muchas gracias, David. Bueno, abrimos la sesión para comentarios, dudas, preguntas, diálogo con el ponente. Sí. Porque pues, haces el camino de una obra que nosotros entendemos y que no sabemos cómo antes. Yo creo que es una de las dos cosas que a mí me interesan mucho. Y yo no sé si esto lo que te hago es una pregunta o que pensar un poco. Esta obra de metafísica de García Vaca de alguna manera se sitúa en un intento de repensar la metafísica cuando la ciencia moderna hace trastocar todas las coordenadas anteriores de pensamiento. Ya no sirve la ciencia como ciencia en un sentido puro, ¿no? Que además es muy interesante porque es un libro de 6 años antes de Eduardo Nicol está defendiendo precisamente su crítica de la expresión, la necesidad de la ciencia como cuestión y como es oscuro contemplativo. Ahí hay un diálogo entre nosotros muy interesante. Es decir, el punto en el que nos coloca García Vaca, que tú señalas muy bien la técnica, es decir, la quiebra de la metafísica tradicional, la irrupción del conocimiento científico, hacen que si la metafísica quiere sobrevivir tenga que replantear sus fundamentos. Y, como tú muy bien señalas, en un primer lugar cuestionamos cuál es el fundamento de la metafísica. La metafísica tradicional es una metafísica situada, tiene que ver en la primera parte, como muy bien has visto, ¿no? Y una metafísica situada, pensamos desde nuestra propia corporeidad desde nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje. Por lo tanto, no puede haber una pretensión de un saber ideal, perfecto, contemplativo. Lo que te has dicho muy bien, esta parte. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la ciencia? ¿Cuál tiene que ser el fundamento de la ciencia? La praxis como el elemento central de la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que lo has dicho, yo creo, vamos, es que la exposición, ¿no? Ese análisis que has hecho de la obra, pues yo creo que ayuda muy bien a entender a dónde está yendo García Vaca. Está yendo ahí, es decir, está saliendo de una manera de pensar la metafísica y está intentando recuperar la metafísica o salvar la metafísica, pues que no harán otros muchos pensadores que creerán que la metafísica ha desaparecido, el mismo Gauss se politiza la metafísica, los grandes obras. La metafísica, vamos a ver la historia de la filosofía mexicana, vamos a ver otras cosas, pero ya la metafísica es una cuestión. García Vaca está intentando, por su parte, diferenciándose muchísimo con Nichols, buscar un punto intermedio que podamos recuperar la metafísica. Y ahí, como tú me dices, es la técnica, y yo aquí pues querría pensar más que la técnica y enlazando ya pues con otras ponencias que vendrán luego, no tanto la técnica, sino que quizás la categoría central en García Vaca es la de polis, la de hacer, o la de ras. O las dos a la vez, o no tengo muy claro si una y otra, o no tengo muy claro la relación del medio. Y ahí está la técnica, ¿no? El hombre al final es un que tiene que hacer el mundo, tiene que hacerse en el mundo y tiene una vez importante. Antes tú le preguntabas a él hasta dónde llega la influencia de esa arte en la ciudad, y él respondió que te va a dar ciencias. Pero en un libro yo creo que hay que entender como de alguna manera complementaria a esta metafísica que se publica en el 69, que es un curso sistemático de García Vaca está recuperando esa arte también, para
elaborar este proyecto en el que la filosofía ya no tiene que ser contemplación, sino que tiene que ser transformación según el sector de hoy. Tenemos que dejar de contemplar el mundo, tenemos que transformarlo, tenemos que hacer. La filosofía tiene que ser el programa, el proyecto. Además, teniendo muy en cuenta las limitaciones de donde parte. Está muy bien lo que tú estabas diciendo, porque es parte de nuestro sistema corporativo, parte de una situación geográfica y parte además también de un determinado sistema mundo en el que estamos inmersos, porque no es lo mismo el mundo como mercado que el mundo como mansión, que el mundo como hostelería. No es lo mismo el mundo del hombre que vive casi naturalmente en el mundo sin transformar nada, que el mundo del hombre que ha construido un montón de artefactos que cambian la vida. Entonces yo creo que quiero pensar contigo, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Esta categoría que ves, ¿no? Cómo en esta obra de García Márquez irrumpe la centralidad de esta categoría de praxis de Foyes. Y pensar también hasta qué punto estamos ante un camino, ¿no? Metafísico, ¿no? De la metafísica, que está debatiendo, que está rompiendo la filosofía española, que no ha tenido ninguna percepción, que no ha sido desarrollado en ninguna parte, ¿no? Que ha quedado ahí en un intento porque un conjunto de pensadores que se encuentran con la percepción de quiebra de la filosofía tradicional y de búsqueda de una nueva filosofía, y bueno, pensar el lugar de la filosofía contemporánea en la reflexión. Y pensar si realmente esta propuesta hace un aporte, ¿no? a la metafísica en general, a la metafísica contemporánea, a lo que queda de la metafísica, o si realmente se queda, pues, una salida creativa, un problema circunstancial que ya pasó. Quiero preguntarte si crees que tiene sentido este intento orgullo de García Márquez de salvar la metafísica. Y quería preguntarte si crees que tiene sentido salvar la metafísica desde una perspectiva práctica. Y una perspectiva práctica que en García Márquez incluso porque la ciencia tiene que llevar la transformación social. Es una política muy sui generis, porque no son marxistas García Márquez y era Marx, pero hasta qué punto la metafísica, te quería preguntar, ¿crees que puede tener implicación práctica? ¿Crees que puede tener sentido salvar la metafísica desde esa implicación práctica que yo creo que es, desde las implicaciones de mi lectura de esa obra, como tú mismo has dicho, cuando llegué a él, ¿hasta qué punto crees que realmente tiene sentido esa propuesta que le están viendo? Si realmente crees que puede, hoy para los pueblos del siglo XXI y que acá del siglo donde muera él, esto arrojar algo de luz a la hora de entender el papel. Y luego quería otra cosa, plantear otra cosa, ¿no? Y un poco a conectar con la ponencia que luego de él sobre la filosofía de la música, y es cuando tú estás diciendo, hombre, como muy bien presentaste tú, o no sé qué me acuerdo, ¿no? Tú, José Manuel, dijiste que sobre todo la filosofía de la música, ¿no? El punto es que, claro, como tú muy bien has dicho, los conceptos son limitados, el lenguaje es limitado, pensamos siempre, además se lo dice continuamente, estamos pensando siempre en preservativo o algo así, siempre desde donde estamos en el mundo, ¿no? Sin caer en la cuenta de las circunstancias que tenemos, desde las limitaciones de nuestro lenguaje. Y ahí, claro, la teoría de la música es fundamental. ¿Por qué él es un filósofo de la música? Porque él cree que la música ayuda a superar las limitaciones del lenguaje filogénico, las limitaciones del propio sistema conceptual, que es un sistema conceptual nuestro, que depende de nuestro animal. Y en parte está llamando más concreto para poder dar la participación. sí, está llamando a hoy en este sentido de integración actual, sí, lo mismo, ¿no? Que como ves esta llamada a superar lo conceptual, la metafísica, la música, porque son como dos oídas que se contraponen, ¿no? Por un lado, estamos haciendo un conjunto de un castillo conceptual metafísico para responder y para salir a la metafísica, pero por el otro, pues parece que su pensamiento nos llama a la metafísica como algo que es los conceptos como. Yo creo que es lo que se está debatiendo ya en esta obra. Y perdón porque es muy largo, pero es que no sé cómo expresarlo de una manera más corta porque es muy complejo. Un par de apuntes de muchísimas observaciones, ¿no? Que le responden muchas cosas. Pero ya en concreto, me parece a mí, cuando yo leía estas secciones donde empieza
elaborar en torno a los artefactos de García Vaca y hace muchísimas observaciones muy puntuales sobre la proyección al futuro. Me parece, bueno, para decirlo en una palabra, me parece una obra que nos interpela mucho porque era un visionario de la técnica García Vaca. O sea, podía ver las tendencias futuras de la técnica de mediados del siglo XX. Y no es casual que ponga como ejemplos de aparatos técnicos, por ejemplo, eso que les decía de la pila atómica. Estamos hablando de cómo él alcanzaba a ver ciertas proyecciones. Justo va a hablar de la técnica como una proyección, ¿no? Y yo lo que más rescataría de esas intuiciones de García Vaca, me parece que nos remite a esto que va a ir planteando ya por más adelante de estos pasajes que les estaba comentando, donde dice García Vaca, no, es que esos artefactos, bueno, eso tiene que ver con la mansión, estos artefactos que eran como una pequeña provincia de los universos, cada vez se van a proyectar, van a ser más potenciados, digamos. O sea, ese proyecto de la técnica que ubica en ese pasaje en el Renacimiento se va a expandir, ¿no? Entonces, a mí, una de las, como a grandes rasgos, no tengo muy claro el tema de la praxis en García Vaca. Yo quería trabajar en su lectura de Marx, pero más bien por hacerme la vida difícil. Era mucho más, era más sencillo entrar por su lectura de Marx caso, pero bueno, mi impresión es que García Vaca logró resolver con este esbozo que sí es complejo de metafísica, pero sí resuelve de otros modos la problemática de la técnica, tal y como viene de toda esa escuela hegeliana. Particularmente yo creo si el complemento sería la praxis, lo resuelve definitivamente de otro modo. Y no lo resuelve de un modo regresivo, lo resuelve como visionario, sabiendo que el proyecto de la técnica es el proyecto moderno por excelencia y que eso que él está refiriendo de los aparatos cada vez iban a ser más, bueno, ahorita con lo que nos habla de cibernética. En fin, como que son algunas intuiciones de que creo que me hacen pensar que es una obra totalmente actual, o sea, que nos interpela porque él alcanza a ver tendencias de la técnica del siglo XX que ahora se están consumando. Y por último, nada más agregaría lo de la música, también la literatura. O sea, cómo lo resuelve en otras obras, la importancia de un acercamiento literario no conceptual a la realidad, ¿no? O sea, bueno, no conceptual en el sentido de que también es vos acá en esta metafísica, ¿no? O sea, como está el texto de Machado, una preocupación constante, quizá no al grado de su preocupación por la música, pero es una vía paralela que también está esbozando García Márquez, ¿no? Para como pensar como en distintos caminos que él sugería que se podían recorrer. Y bueno, pues ahí ¿A alguien más le gustaría comentar algo? A mí me gustaría, si no hay otra intervención antes de pasar con Irina, recuperar un poco esta parte que mencionas de la filosofía sobre la técnica, porque a mí me parece, o sea, es evidente la conexión que hay entre ciencia y técnica, entendida en el, que es, digamos, lo que en ingeniería se conoce como un círculo virtuoso, de que la ciencia solo puede progresar a través de lo tangible que es lo tecnológico. Y como mencionas, ¿no? Si lo vemos, digamos, a partir de esta escisión que tiene la física, particularmente en los 30 o 40, pues hay una física clásica que da técnicas o tecnologías clásicas, y hay una física cuántica que ya da tecnologías cuánticas. Como por ejemplo, y en general, ¿no? Ahorita lo vemos nosotros, por ejemplo, en la cibernética, que ya se aplican, digamos, en estas computadoras cuánticas, toda una estadística distinta a la que se aplicaría en una
tecnología que ocupa una física clásica, ¿no? Y yo creo que, digamos, a la luz de todo esto que has dicho, me parece justo esta, digamos, vigencia, ¿no? Que puede tener una obra de los en la época, es maravilloso, ¿no? Yo creo que teníamos esto desde entonces, y al final de cuentas, la metafísica, pues siempre va a estar sosteniendo esos presupuestos que la física va a estar para este. Pues muchas gracias, David. Ajá. Bueno, David, yo solamente son puntos que un poco a cuestiones. Que está un poco lo de trabajo que yo creo que obliga al lector a generar estrategias económicas para de esta manera creo que el título es de no hacer eso, es totalmente. Y eso ya ha tenido un poco pienso que la experiencia más parecida puede ser aplicarse a a esta lectura y lo que tienes que hacer es empezar a generar esta crítica. Para eso tienes que hay que estas críticas para moverse en un punto que está totalmente rompiendo el ritmo de la lectura, está generando conceptos nuevos, y eso rompe bastante el ritmo. Yo no sé hasta qué punto lo hizo de esa manera, pero yo tengo una idea de que es una o sea, yo no sé tú cómo lo ves, cuando uno quiere ver algo. Una idea que sí me parece muy importante a partir de lo que decías de los artefactos, es lo que repetidas veces en varios videos está diciendo que el elemento de desconfundir los elementos de la naturaleza, un poco lo logras. No conozco palabras, pero es traer los elementos de la naturaleza a partir de la creación de artefactos y empezar a desarrollarlos en un segundo grado de la naturaleza, que sería la civilidad. Y yo creo que de ahí sí comparte lo que dice José sobre que parece ser que hay el punto álgido de esta práctica, o sea, la transformación de la naturaleza. Por eso creo que insiste mucho en los tratados de metafísica de la técnica. Yo creo que esa es la razón. Y lo último de las probabilidades, ¿no? Que tal cual ya es la aplicación de la física cuántica más desarrollada en el sistema capitalista, ¿no? Es decir, el desarrollo de un sistema económico a partir de la generación de información y datos, y cómo funciona a partir de la estadística de probabilidades. ¿No? Es esto estocástico que le llaman comúnmente. Yo creo que ya no llegó García Vaca a ese desarrollo capitalista, pero creo que ahí está la aplicación de la física, o sea, de los desarrollos cuánticos, ya al sistema económico. O sea, la tecnología tal cual aplicada a un sistema mundial, yo creo que va por ahí, yo creo que ahí hay una metafísica. Sí, sí, sí. Bueno, recordaba, evocaba mucho cuando empieza a hablar de los dados acá, ¿no? De aventar los dados, dice, ¿qué pasaría con un cubo de dado que no tuviera las marcas de si es 1, 2, 3, 4, empieza a elaborar en torno a eso y lo vincula con entropía, o sea, yo creo que, por eso insisto, que estaba viendo hacia el futuro en términos de las tendencias de la ciencia de del siglo XX que ya estaba encaminada ya para la década de los 60, muchas cosas ya están
propuestas documentan. Eso por una parte ya nada más cierro con lo último de lo de las estrategias de lectura. Efectivamente, nada más un apunte de el estilo, que tiene que ver con el estilo y con la forma de problematizar de García Vaca. Va enumerando algo y dice, aquí lo dejamos. Y luego va siguiendo un argumento y dice, este lo dejamos acá. Eso puede ser muy característico de su escritura, pero también muy como problemático para quien está leyendo, ¿no? Que te deja a medias un argumento que luego retoma, puede ser capítulos después, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, efectivamente, un planteamiento como es una metafísica muy compleja, o sea, que le exige a quien lee esas estrategias de lectura para irse ubicando. Pero sí puede ser efectivamente avasallante en una primera instancia, pero yo creo que es un tratado muy valioso en el futuro que puede cometer estudiantes. Muchas gracias, David. Y bueno, pues como parte de esta primera mesa tenemos la última ponencia de Irina López Rodríguez. Ella nos va a dar su ponencia llamada Historia Positiva, Historia Razonada. García Vaca leyendo a Marx. Adelante, Irina. Creo que un poco la ponencia que redacté se ensambla muy bien con muchos de los temas que ya han más o menos ahorita planteado, ¿no? Traté de no neurotizarme porque pues también estaba abrumadísima con la vastedad y la dificultad, ¿no? de García Vaca. Entonces traté más bien como de aterrizar, sobre todo porque vi que David iba a tratar el tema de la metafísica, entonces sí traté como de hilar el problema de la metafísica con la lectura que va a hacer García Vaca de Marx, ¿no? Cómo en esa relación o en esa intersección entre la metafísica y la lectura garciabaquiana de Marx está también el problema de la técnica, ¿no? Entonces un poco, creo que quisiera avanzar por ahí. Redacté unas páginas, igual creo que sería mejor que las leyera, porque si me detengo ahí como medio a explicarlas, se me va a ir mucho el tiempo para no divagar, sí está algo complicado todo. Espero que no sea muy soporífero. Bueno, escribo, dice, el objetivo de este trabajo es exponer la relación entre la historia y el problema de la técnica, a partir de la recepción del trabajo de Karl Marx en la filosofía de Juan David García Vaca. Siguiendo la tesitura de este ciclo de participaciones, mi propósito, sin embargo, es mostrar hasta qué punto una correcta exposición de la historia y de la técnica como problemas de nuestro tiempo requería para García Vaca plantearle en el contexto de un programa teórico mayor. Este programa consistía en una crítica de la metafísica y en la renovación de lo que ha significado hasta ahora pensar y vivir metafísicamente. Mi trabajo está determinado entonces por una cronología que considera especialmente la obra garciabaquiana de 1970. En este periodo, la influencia de Marx es explícita, ya que la contribución de su trabajo se reflejaría en el entusiasmo de García Vaca por el desarrollo de la técnica moderna y en la posibilidad de presentar una interlocución crítica con formas de pensar más tradicionales y más escépticas hacia la técnica. Una de estas posturas es la advertencia, por ejemplo, de Martin Heidegger sobre el peligro del Gestell, que representa el pensamiento, ¿no? Gestell, la voz alemana empleada para designar a la esencia moderna de la técnica, que describe un modo de develamiento del ser sumido de lleno a una precomposición o a una predisposición metafísica del mundo, en la que el pensar ha quedado completamente arrinconado. Pero estas posturas que aquí llamo escépticas también podríamos encontrarlas en la crítica del tecnicismo y su exposición más extrema en la producción masificada de la vida que nos plantea Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas y en su meditación de la técnica, o en la crítica de José Gauss al totalitarismo y a la publicidad
como formas de una sociedad de masas mecanizadas por la técnica. Esto también es interesante, lo de Gauss. Gauss, por ejemplo, redacta un breve, una especie de artículo, lo redacta a finales en el invierno de 1942 y aparece publicado en la revista de Filosofía y Letras. Es sobre Galileo, en realidad, el artículo, pero trata el problema de la técnica. Y ahí José Gauss hace referencia a la guerra que se está librando en Europa, ¿no? Y es muy interesante porque dice que el totalitarismo en su expresión más extrema son masas mecanizadas destruyéndose entre sí, ¿no? Y pues precisamente lo que está ocurriendo en el momento de la redacción de ese artículo pues, es la batalla de Stalingrado entre la Unión Soviética y el Tercer Reich. Pues, es interesante, ¿no? Esa preocupación. Y bueno, el pensamiento de García Vaca nos presenta los límites que supone el pensar entre tecnofilia y la tecnofobia. Se desplaza más allá y se desarrolla en un registro cualitativamente distinto. Mi argumento sostiene que su pensamiento puede ser caracterizado a la luz de la década de 1970 como un programa de renovación de la metafísica, así como de la realidad más urgente, la del mundo en que vivimos y cuyo fundamento estaría en el desarrollo de una praxis razonada del carácter inmanentemente técnico de esa relación. Este programa es lo que el autor nombraría como la humanización de la técnica en varios escritos de esa década. Y su desarrollo práctico estaría determinado por el conocimiento de la historia. A mi modo de ver, y es así como propongo leer a García Vaca, es en la praxis históricamente razonada de la técnica que se lleva a cabo la disolución de la metafísica tradicional, concebida como el discurso de la esencia, es decir, el discurso sobre una forma de dirigirnos por el mundo centrada en lo que es de suyo y que por lo mismo no puede ser de otra forma, lo que ni se trastoca ni se transforma, sino que estrictamente subsiste. El propósito de ponderar la relevancia que tuvo Marx para García Vaca es algo que responde a mi intuición, según la cual esta pone de relieve la actualidad transformadora del pensamiento garciavaquiano. Y por lo mismo también hace explícita la actualidad de la crítica de la economía política, entendida como la ciencia revolucionaria, cuya praxis es la forma conscientemente organizada de la crisis del mundo capitalista. El interés de García Vaca por la transformación, como él a veces escribe, no trans en cursiva, sino formación, que está presente en su lectura de Marx, tanto como en su entusiasmo por la cultura del siglo XX, se concreta en el uso tan potente que le da a través de la expresión a la partícula trans, y que designa un movimiento de ir más allá, transformar, transmutar, trastornar. Es por eso que la praxis históricamente razonada de la técnica, como forma de subversión interna de la metafísica, nos presenta un programa al que podríamos referirnos como una ontología trans, una ontología procesual o programática, o de plan, o de proyecto, ¿no? Como muchas veces utiliza estas palabras. Bueno, ¿cuál es para García Vaca el problema de la metafísica? Pues bien, ya durante su exilio en México, durante una lección dedicada al pensamiento de Alfred Whitehead, y que dicta, ¿no?, en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, en 1944, ahí un poco esboza el problema, ¿no? Y ya desde ese momento dice también García Vaca que el problema, o más bien, el desarrollo de la metafísica había sido, hasta los siglos XIX y XX, la historia del ser como esencia, como realidad de suyo necesaria y estable. Lo que había hecho falta, y que la aparición de Process and Reality de Whitehead mostró a cabalidad, era la formulación de una metafísica del ser, entendido como creación, del ser en cuanto proceso convergente de ascendentes creaciones, como invención o como transformación. La relevancia de Whitehead no está en duda, y de hecho ha sido bien reconocida en ese propósito. Sin embargo, no fue Whitehead, sino Marx, a quien García Vaca le dedicó ensayos, incluso libros enteros, por su influencia
en la subversión de la metafísica en esos mismos términos. En su libro Presente, Pasado y Porvenir de Marx y del Marxismo, de 1965, García Vaca planteó el mismo problema de la metafísica en términos de cómo, y ahí cito textual, tal es, según Marx, el hombre del futuro inmediato. La definición del hombre positivo es no una definición de lo que el hombre es, de la esencia que asegura la persistencia del ser, sino un proyecto de lo que el hombre será. Proyecto, no profecía. Empresa, no esencia. Plan, no naturaleza. Ahí cierro la cita. Pero no nos adelantemos, pues García Vaca no plantea aquí una antropología, al menos no en principio. En su escrito sobre filosofía de las ciencias, la física, de 1962, remitiría la clarificación del problema de la metafísica al estudio de la historia, a la luz de la cual se nos presenta el predominio de un discurso centrado en la persistencia del ser. Así pues, nos dice, cito textual, según esto, dentro de la metafísica, un principio que podríamos denominar ahora de absoluta conservación del ser, en cuanto a comienzo y en cuanto al fin. Cierro la cita. Si la metafísica como absoluta conservación del ser es ya insuficiente, se debe a que perdió su conexión con el desarrollo de la historia, de tal modo que no tiene forma de atender satisfactoriamente los problemas de nuestro tiempo. El desarrollo de la técnica y de la historia misma, esos son los problemas. Hoy la metafísica de la esencia literalmente carece de fundamento, carece de sentido, es decir, carece de su relación con la historia. Porque no pensar históricamente es ya un resabio metafísico. Y aquí pregunto, ¿no era ese acaso el sentido de la crítica de la razón historiográfica planteada por Dilthey como la aniquilación definitiva de la metafísica a partir de una delimitación interna de la conciencia de la historia? Planteó esta pregunta porque el propio García Vaca aseguró en sus lecciones de 1944 que la crítica de la metafísica es una obra, cito textual, de carácter simultáneo, filosofía de la historia e historia de la filosofía, en donde entraría con plenos derechos la concepción de Yang. Para García Vaca, hasta cierto punto, la crítica de la metafísica tradicional toma también la forma de un análisis determinante e interno de la conciencia historiográfica que hace posible la historia. En esta tesitura es que cabría situar la lectura tan peculiar hecha por García Vaca de la tesis de maestría del historiador mexicano Edmundo Gorman. Me refiero a Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica, ya por José Gauss y aprobada aquí en la Universidad Nacional. Bueno, todavía no era según, ¿no? Pero vaya, se aprueba en la Universidad Nacional en el año de 1947. Un año después, en julio del 48, ese texto de filosofía de la historia fue reseñado por el propio García Vaca en el número 31 de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Una vez más es explícita, ¿no?, la deficiencia del pensamiento metafísico a propósito de su desconexión con la historia. En palabras de García Vaca, cito textual ahí la reseña, no dudo de que ya el planteamiento mismo en cuestión desconcertará y desazonará un poco a los historiadores de corte clásico, y aún también a los filósofos acostumbrados por muchos siglos a preguntarse ¿qué es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el dos? ¿Qué es el número? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el espacio? Filosofar ha versado con preferencia insistente y consagrada por su insistencia misma sobre todos los objetos humanos y divinos, menos en la historia. Si es que cabe, ahí cierro la cita, si es que cabe una metafísica, ya desde 1948 empieza a ser explícito para García Vaca, esta se encuadra dentro de los límites de la ciencia de la historia, para la cual el ser ha de entenderse como un programa a ser realizado, no como esencia. Es decir, el ser como invención o creación, no como esencia dada de antemano. Pues, dice García Vaca, siguiendo a Gorman, cito otra vez, la verdadera ciencia histórica consiste en mostrar y explicitar la estructura del ser
con que dotamos de sentido al pasado. Cierro la cita. Voy a tratar de apurarlo porque creo que no va a dar tiempo. Bueno, esto también es importante. Dice, para García Vaca, el despliegue objetivo de las ciencias, y en particular el de la física atómica de principios del siglo XX, daba cuenta de un proceso histórico del saber que desbordó a la metafísica tradicional, y que por lo tanto le presentó este tipo de limitaciones relativas a la concepción esencialista del ser. Este contraste entre la física y la metafísica es paradójico, porque si la partícula meta, que porta la palabra metafísica, quiere decir ir más allá de, es decir, transmutar, transformar, etc., la vía hacia la metafísica del ser, en tanto que programa, nos la ha indicado ya la física cuántica, no la metafísica tradicional. El autor nos dice en su escrito sobre el elogio de la técnica de 1968, cómo el físico nazi, Werner Heisenberg, aquí cito, hacía notar en una de esas geniales miradas filosóficas que los científicos arrebatan a los filósofos, que contra la opinión de los filósofos, incluyendo los atomistas griegos, la base atómica del universo no es lo inmutable, ingenerable, intransformable ya de lo eterno. Es, por el contrario, lo máximamente transformable. Cierro la cita. No, eso yo lo puse yo. Digo que nazi porque, bueno, Heisenberg. Bueno, igual como acotación, ¿no? Heisenberg era el físico, ¿no?, que tuvo a su cargo el desarrollo del armamento nuclear para la Alemania nazi. Sí. Bueno, para García Vaca la renovación de la metafísica se lleva a cabo en la identificación de la metafísica con la técnica. Un poco creo que la ponencia de David ya había profundizado. Para García Vaca, no, pero García Vaca no fue un entusiasta ingenuo de la técnica. Él sabía que la forma en la que el ser se lleva a cabo, como plan o programa, es la del atentado y la explosión. Es por eso que en su elogio de la técnica caracterizaría a la técnica moderna como, cito, la bomba del ser, el combustible del universo. Cierro la cita. Una referencia directa al desarrollo unilateral de la física atómica como parte del movimiento de enajenación epistemológica del capital. A partir del siglo XX, dice García Vaca, vuelvo a citar, por ser el hombre el explosivo de sí, es conscientemente explosivo, o se sabe ser explosivo, lo que aumenta su peligrosidad y su responsabilidad. No tanto la peligrosidad jurídica y la responsabilidad moral, cuanto la ontológica. Cierro la cita. No obstante, nos dice García Vaca, los peligros de la técnica no son otros que los riesgos de la aventura y de la empresa, formas de técnica. Esta es la diferencia cualitativa que nos plantea García Vaca respecto a sus contemporáneos y que es realizada cabalmente a partir de la contribución de Marx a la crítica de la economía política. Pues, ¿qué es la crítica de la economía política? Siguiendo a García Vaca, sino la forma teóricamente organizada que toma la crisis de la producción capitalista. Esto significa que, para García Vaca, la praxis reflexiva de la técnica es la forma autoconsciente e internamente determinada de los peligros de la técnica misma, desarrollada hasta ahora por el movimiento del capitalismo. Se presuponen, es decir, la técnica y sus peligros se presuponen y no son exteriores, ¿no?, entre sí. El desplazamiento que se juega en la renovación de la metafísica tiene que ver con trasladar el problema de la técnica desde una forma de pensar todavía metafísica, que se refleja, por ejemplo, en el pánico hacia su presunta esencia destructiva, desplazarlo desde ese planteamiento a más bien uno ético, que nos surge más bien a una praxis razonada o reflexiva de la técnica. García Vaca se dio cuenta inmejorablemente de que el problema del marxismo es el de una ética de nuestra praxis, en la cual se plantea la identificación entre la conciencia de la crisis capitalista
la responsabilidad lúcida como una forma de actuar históricamente determinada. El programa de García Vaca en torno a la humanización de la técnica consistiría, según vimos, en esta praxis fundada en la conciencia histórica de nuestras potencias técnicas, creativas y colectivas. En esta tesitura, García Vaca comenta, cito, la humanización de la técnica actual, el vivir, se consigue por la conciencia histórica, por la historia de la técnica. Cierro la cita. Pero la humanización de la técnica conlleva su concomitante humanización de la naturaleza. Consiste, pues, en la subversión de la pretendida estabilidad metafísica del ser y en la determinación del carácter socialmente productivo en el contexto de sus procesos. En su escrito de 1965, Pasado, Presente y Porvenir, de Marx y el marxismo, García Vaca sostiene que, cito, transformar al hombre natural en creador de sociedad y criatura de sociedad, en productor de sí y de una naturaleza humanizada, es tal la empresa definidora del socialismo. Cierro la cita. La investigación de García Vaca sobre la técnica porta ya la forma determinada de una crítica práctica y por medio de ella incrementa en nuestra tecnicidad inmanente su potencia explícitamente revolucionaria. A mi modo de ver, esto es lo que le confiere al trabajo de García Vaca en el registro de las condiciones de posibilidad para la formación de lo político, una ventaja sobre pensadores de la técnica como Gilbert Simondon, con quien todavía cabría ponerlo a discusión, ¿no? No digamos ya sobre pensadores contemporáneos como un Jürgen Habermas socialdemócrata, un Peter Sloterdijk decididamente conservador, o un Bernard Stiegler que comparte la melancolía reaccionaria de Heidegger. Es decir, García Vaca está, pues, yo creo, por encima, ¿no?, de muchas de estas reflexiones, pero pues como escribe en español. Bueno, pues nos acostumbran, ¿no?, solo leer en inglés. Dice, pero fundamentar esta comparación, bueno, requeriría, ¿no?, una labor más exhaustiva, ¿no? Ya para ir cerrando, el humanismo, hoy tan desacreditado, aunque por razones legítimas, no tiene que ver con García Vaca, con la recaída en una forma de esencialismo antropológico. El humanismo se refiere estrictamente a la posibilidad de una praxis autoconsciente del ser como un programa socialmente determinado, mediado por su historia. El humanismo se refiere estrictamente a la posibilidad de una, en otro libro, de 1965, Humanismo teórico, práctico y positivo según Marx, García Vaca sostendría que, cito, el humanismo parece ser, pues, el tema de nuestro tiempo. Proponerse y se propone levantar el tema del hombre a nivel de problema, al más comprometedor y aventurado de empresa. Convertir al hombre en empresa de sí, en empresario de su llamada esencia. Tales fueron, ante todo, las ocurrencias de Marx. Ocurrencias no en el sentido de chorradas, ¿no?, sino lo que piensa. Lo que García Vaca habría conseguido a través de su lectura directa de los trabajos de Marx en alemán, y los que cita particularmente aquí son los manuscritos de 1844 y el primer libro del Capital, es mostrar hasta qué punto la técnica y la historia constituyen una forma de producción de condiciones de posibilidad del mundo en que vivimos, tanto como de su propia validez concebida en términos ya no de verdad o de falsedad, de bien o mal, sino de éxito o de fracaso. La diferencia cualitativa entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, comenta García Vaca, se aclara a la luz del problema de la técnica y de su praxis, pues el comunismo, siguiendo a García Vaca, consistiría en la organización directa, la organización racional de las potencias productivas del ser, el provecho de ese mismo ser. Eso es, bueno, una idea que creo que se concretiza muy bien esto cuando dice, ¿no?, el hombre que se hace a sí mismo, que se hace además para sí mismo, ¿no? Es decir, este factor de la autoconciencia. Pocas palabras, y cierro aquí: empresa, no esencia; plan, no naturaleza. Ya.
Pues muchas gracias, Divina, por tu ponencia. Yo te escuchaba y me venían a la mente muchas imágenes. Hay un mural de Esqueros que se llama El hombre amo y no esclavo de la técnica, también la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y, o sea, prácticamente era como una gráfica de lo que decías. Y también yo creo que tiene mucho que ver todo esto que traes a colación para cosas muy actuales. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto transhumanista. O sea, ya aplicado como este esquema conceptual que has dado, yo creo que tendría pues un eco bastante interesante para reflexionar sobre estos problemas. No sé si bueno, los asistentes tengan alguna pregunta para ti. Ha estado muy bien, digo, conceptualmente. Deja mucho que pensar. No, estoy pensando todavía en la foto. Bueno, sí. Eh, voy a decir algo que ya, es salir un poco, pero creo que yo pienso que, que García Vaca se haya quedado un poco en los manuscritos del 44, repercute mucho en esta salida humanista. Un poco parece que en términos éticos, a partir de la dominación del trabajo. Pero, un poco, hay ciertas problemáticas. Yo no sé tú cómo lo veas, o sea, creo que está explicado, lo hace saber que lo domina, pero yo no sé hasta qué punto tú estés de acuerdo con eso. Y cuando un poco, sé que hay cierta distancia, al menos a partir de esta lectura marxista, ¿no? Pero cuando uno empieza a analizar el capital, ya se da cuenta que no es un libro. Pero los movimientos creo que García está muy no sé tú hace o tengas ahí límites sobre tal. Yo creo que esta como tensión que puede haber, ¿no? Entre un humanismo o cierta humanidad, esencia humana, eh, como si fuera una especie de espiritualidad contrapuesta a la materialidad productiva en Marx. Un poco también está como complicada en el trabajo de García Vaca, por ejemplo, cuando él lo pone, bueno, quién sabe si lo ponga, ¿no? Entre naturaleza e historia, ¿no? Hasta qué punto ahí también hay una separación o no la hay, o en qué consiste, ¿no? Esa relación. Yo creo que en realidad, por ejemplo, esa división no es una dicotomía en García Vaca ni tampoco en Marx. O sea, este tema del humanismo, yo creo que en el Capital es replanteado en términos de cómo esta humanidad o esta subjetividad o espiritualidad en realidad es solo un momento más, ¿no? Del desarrollo de la materialidad productiva, ¿no? O sea, son dos que van de la mano. Solamente que pues a lo mejor era más explícito esa diferencia en los manuscritos del 44. Y yo creo que eso explicaría, por ejemplo, el problema del metabolismo dentro del capital, ¿no? Es decir, la relación metabólica que hay entre naturaleza e historia, ¿no? La lectura que está haciendo Marx, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Dice, vamos a hacer una crítica de la naturaleza, digo, como una historia de la tecnología, dice Marx en una nota a pie de página, ¿no? Y que es una historia de la naturaleza como formación de órganos para la producción del material, ¿no? Yo creo que García Vaca estaría también ahí en esa tesitura. Sobre lo del transhumanismo, pues sí, ¿no? Si García Vaca estuviera ahorita, diría cosas muy interesantes. Se iría contra, yo creo que todos los feminismos transorientes.
Pero bueno, no es tema, no es de discusión. Pero no sé, solo apuntar eso. Es muy hegeliano, ¿no? Sí. Si tú crees que el propio García Vaca puede haber que se pueda ocupar de eso. Has señalado algunos autores, no como Stigler, que lo que proponen de alguna manera es articular un humanismo no antropocéntrico. ¿Crees que en García Vaca pueden encontrarse alguna pista para salvarle de este antropocentrismo y también para deslindarse de los más extremistas? Antropocentrismo extremo. Primero, cuando mencionaba a Stigler, bueno, esa es mi impresión, ¿no? Igual lo estoy leyendo mal. A veces siento que él tiene como una nostalgia muy particular, donde cree que cuando él habla, ¿no? Por ejemplo, de la erosión de la economía liberal que nos produce la tecnología o el desarrollo de la tecnología, un poco me recuerda mucho a pues esto que dice Heidegger, ¿no? Ya mejor vámonos al bosque, al claro del ser. La técnica, el desarrollo de la técnica ha arrinconado el pensamiento. Luego siento que Stigler cae en eso que es un criptohumanismo, a mi modo de ver. Por eso creo que es problemático, ¿no? Pero, o sea, esto que comentas, pues sí es una preocupación muy seria. O sea, ¿hasta qué punto podríamos sacar a García Vaca todavía de este antropocentrismo? Yo creo que la clave está en que García Vaca, pues, principia da inicio a esta reflexión con un libro de metafísica, no con una antropología. Claro que es antropología, pero creo que el órgano general o el punto de partida es una metafísica, ¿no? Y a lo mejor ahí habría que ver hasta qué punto García Vaca está retomando un proyecto trascendental. Es decir, lo que creo que García Vaca está haciendo es, una vez más, delimitar las posibilidades internas de la metafísica. Por eso hace rato, por ejemplo, estaba citando a Dilthey, ¿no? Dilthey también trata de hacer eso. Claro, la diferencia entre Dilthey, Heidegger y García Vaca sería que los dos primeros dicen a la metafísica ya hay que decirle adiós, ¿no? García Vaca creo que propone más bien una renovación de la metafísica, pero creo que por eso se trata de un proyecto, una vez más, de determinación interna y no es una antropología, sino una metafísica. Creo que podría profundizarse un poco por ahí. Yo creo que, por ejemplo, García Vaca está más cerca de Husserl, ahí, ¿no? Cuando Husserl habla de este proyecto de una renovación de la cultura, ¿no? Cómo esta renovación del hombre y la cultura se va a llevar a cabo en el desarrollo de una ciencia rigurosa. Una vez más, yo creo que Marx y Husserl están muy cerca, ¿no? La fenomenología trascendental es igual una investigación científica de las determinaciones de la subjetividad constitutiva del mundo que vivimos, como lo es la crítica de la economía política, una investigación de las determinaciones materiales de la subjetividad o de la materialidad colectiva. Yo creo que García Vaca está pensando también en una delimitación de la metafísica en ese sentido, ¿no? Sí va a ser antropología, pero creo que eso es posterior, ¿no? Es como una derivación, ¿no? Pero no sé. Sí. Antes se hablaba de una de las cosas que repiten mucho además que leyendo de alguna manera que el hombre de alguna manera se va por lo que es y como que esta lectura de Kant, pero la física no tiene mucho en la teoría no es todavía en su metafísica muy antropológica. Lo pregunto como una cuestión que que igual esté muy implicada en la física. Sí, sin duda están implicadas. Una vez más, yo creo que la clave ahí está en lo trans. O sea, porque lo trans implica ya hay como esa dislocación, ¿no?
ahí sí muy derridianamente, ¿no? ¿Qué implica que García Vaca escriba, por ejemplo, en diagonal o el trans, ¿no? Es como un estar Pone cursiva. en cursiva. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que Sí, sí. Que es un estar más allá de, ¿no? Sin dejar de ser, pero estando más allá. Sí, transfinita. Aparte de ahí, tocar. O sea, me marcaba ahí el corrector ahí que estaba. Pero sí, o sea, también hacía neologismos con ese prefijo. Y es muy reiterativo con eso, o sea, que allá hay algo muy particular. Pero sí, sigue habiendo, ¿no? Como un anclaje antropológico. Que habría que a lo mejor investigar. Ok. Bueno, pues estamos delimitados por el tiempo y pues acabado. Así que voy a pasar a dar las constancias a nuestros participantes y pues agradeciéndoles nuevamente sus ponencias, también sus pues, intervenciones. José Manuel, te entrego tu constancia y te agradecemos mucho el haber participado. Irina López, muchas gracias. Y la rectora de y pues bueno, te invitamos a que nos participemos en esta de este proyecto acerca de la García Vaca y pues Sí, voy a parar esto y inicio una para pasar. No, están en Facebook. Bueno, están en mi perfil. Hay cosas que ahí que no entiendo cómo, pero están en mi perfil. Pero ahí